Shalom, yo soy Coltricalpius, Shalom a todos. El gran error de las iglesias cristianas. Las iglesias están usando estrategias para alcanzar a los inconversos. Han creado un falso ministerio que no es bíblico, un tal ministerio de música. Lo primero que tenemos que saber es, que en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento, la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes de Israel, fue dedicada y consagrada a Dios. O sea, que los levitas eran los únicos que podían ministrar, en cuanto a los servicios a Dios, en el templo. Y para las cosas espirituales, que tenían que ver con Dios. Por lo tanto, ellos eran los únicos, que tocaban, cantaban, y que ministraban, en la música, y la alabanza hacia Dios. Nadie más podía hacer eso, solamente los levitas estaban consagrados, santos y puros, como para llevar a cabo esa tarea. Esa tarea era exclusivamente para los levitas. Pero entonces, aconteció algo. Y es que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y resucitó, ya el ministerio de los levitas dejó de estar vigente. Y fue quitado, abolido, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y ahora estamos en un nuevo pacto, donde ya la ley fue abolida. Y además de todo eso, los gentiles no son levitas. Ni tampoco son judíos. Por lo tanto, Jesucristo nos dice en su palabra, que debemos alabar a Dios en nuestros corazones, con cánticos y alabanzas a Dios. Conforme a como está escrito, en Salmos capítulo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Y aquí está el punto. Todo lo que respira alabe a Jehová. Repito. Todo lo que respira alabe a Jehová. Hasta los animales tienen que alabar a Dios. Esto es un mandato de Dios. Esto significa, que alabar y cantar a Dios, no es un ministerio. Es un deber. El deber del cristiano. Por lo tanto, en el nuevo pacto, solo se registran 5 ministerios. Y estos son, estos ministerios. Número 1, apóstoles, número 2, profetas, número 3, evangelistas, número 4, pastores, y número 5, maestros. Los ministerios los podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 12. Y también en Efesios capítulo 4 versículo 11. Y si tú lees los 2 textos, te darás cuenta de que no hay un ministerio de música. Repito. Para que te quede claro. En el Nuevo Testamento no existe, no hay, ningún ministerio de música. Sácate eso de la cabeza, por favor. No le añadas a la palabra de Dios. Para que no pierdas tu alma. Y ahora que sabes todo eso, te tengo que dar una mala noticia. Y esa noticia es, que no existe ningún ministerio de música en el Nuevo Pacto. Si quieres verificar lo que te estoy diciendo, te invito a escudriñar la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Han creado un falso ministerio que no es bíblico, un tal ministerio de música. En estas congregaciones, donde hay un ministerio de música, el culto a Dios se basa solo en música. Y se van en música. Porque eso es lo que los entretiene. Pero no conocen a Dios, y la enseñanza de la doctrina, que es la palabra de Dios, no se enseña. Porque esos pastores no conocen a Dios, ni la doctrina de Dios. Y sus pastores son marionetas del diablo, que ya tienen su recompensa. El lago que arde con fuego y azufre. Han creado una fuente de ingresos, y de entretenimiento. Han creado un trabajo, en el cristianismo. Ellos se han inventado este trabajo. Y este trabajo es la música cristiana. Ellos dicen que cantar alabanzas y música cristiana, es un trabajo. Y que como es un trabajo tienen que cobrar por eso. Porque ellos gastan dinero y materiales en hacer su música. Ellos dicen que gastan dinero, tiempo y esfuerzo en hacer su música. Y que por eso deben cobrar. Porque ese es su ministerio y también es su trabajo. Ok. Pero la gran pregunta es: ¿quién te mandó a gastar dinero en una producción de música? ¿Quién rayos te mandó a hacer eso? Porque yo te aseguro que Dios
No fue quien te mandó a hacer eso. Porque el mismo Dios está en contra de hacer eso. Dios dice en su palabra: dad por gracia lo que por gracia has recibido. El evangelio es gratuito, así que ningún predicador, evangelista, pastor o persona que alabe a Dios puede cobrar dinero ni exigir dinero por hacer eso. Eso es antibíblico, así que todos los pastores y congregaciones que le dan dinero a predicadores, evangelistas y hermanos que alaban a Dios cantando, están dando un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no está para eso. La iglesia solo ayuda a los hermanos necesitados, que tienen una X necesidad, enfermedad que lo inhabilita, o si están pasando hambre o extrema pobreza. Solo para eso, porque en la palabra de Dios, ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo, yo he visto a los apóstoles haciendo producciones musicales ni pidiendo dinero para hacer una gran campaña, ni tampoco para hacer un gran concierto musical, ni tampoco para hacer una gran convención anual, ni tampoco para hacer eventos como los que se hacen el día primero en República Dominicana, la batalla de la fe, que se gastan cientos de miles de pesos. En eso yo nunca vi a Jesucristo en eso. Mas sin embargo, podemos ver que a Jesucristo y a los apóstoles se les amontonaban miles de personas. Y ellos no gastaban dinero en ningún tipo de evento o actividad. Ellos no pedían dinero para predicar, ni tampoco para hacer ningún tipo de evento. La gente los seguían porque ellos estaban llenos de Dios. La Biblia es clara, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si un hermano en Cristo va a una iglesia a cantar, o a alabar a Dios, o incluso a predicar, ¿cuál es el deber del pastor de esa iglesia? El deber del pastor es decirle a ese hermano lo siguiente: dígame, hermano, ¿quién lo envió? ¿Y quién es su pastor? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué pasa con su congregación? Dígame si hay algún problema en su iglesia. Explíqueme. ¿Qué hace usted aquí? Porque cada pastor tiene sus ovejas. Y nadie me ha dicho nada de que usted vendría a nuestra congregación. Su pastor no ha hablado conmigo para que yo lo reciba. Y para que yo lo reciba, usted tiene que darme una explicación. Porque en este momento, usted tiene que estar en su congregación y con su pastor. Ese es el orden de Dios. Y si ese hermano le contesta al pastor diciendo lo siguiente: bueno, pastor, yo vine porque quería conocer a los hermanos, y también porque quería venir a cantar y alabar a Dios aquí con ustedes. La respuesta del pastor tiene que ser esta: no, hermano, yo no puedo aceptarlo aquí de esa manera. Así que regrese a su congregación y sométase a su pastor. Porque los cristianos no deben andar de iglesia en iglesia. Cada oveja tiene su pastor, y cada pastor tiene su rebaño. La iglesia de Jesucristo tiene un orden. Y lo que usted está haciendo está mal. Los cristianos no andan de iglesia en iglesia. Así que váyase para su congregación. Para que un pastor acepte a un hermano de otra iglesia en su congregación, hay pautas. Hay condiciones. Y las condiciones más normales son: número 1. Si el hermano vive muy lejos de donde la iglesia se encuentra, y el pastor llama al otro pastor para decirle que reciba a esa oveja en la iglesia, ya que la oveja vive cerca de la iglesia en cuestión. Número 2. Si el pastor muere. Número 3. Si el pastor no anda conforme a la voluntad de Dios. Número 4. Si el cristiano o hermano anda buscando saber la verdad de Dios, o sea, buscando saber cuál es la verdadera doctrina de Dios para seguirla. Ya que existen demasiadas religiones. Así que el cristiano puede ir a las distintas religiones cristianas, con el propósito de encontrar la verdad. Porque la palabra de Dios dice: examinadlo todo, y retened lo bueno. Porque cuando el hombre busca de Dios, de corazón y con sinceridad para conocer la verdad de Dios, Dios mismo lo guía hacia él. Y Dios se encargará de guiar a ese hermano a otros cristianos que siguen la doctrina de Dios, y que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, con esa condición sí, el pastor puede permitir a ese hermano que pueda visitar la iglesia para conocer la doctrina de la iglesia, pero el hermano no puede dejar de congregarse en su propia congregación. Porque ningún pastor puede prohibir a una oveja y hermano a que no vaya a otra iglesia o religión. Y número 5. Si el pastor se sale de la doctrina que es conforme a la Biblia.
En conclusión, para un pastor aceptar a un hermano de otra iglesia, en su iglesia, tiene que haber un porqué. En conclusión, todo cristiano que dice y se hace llamar artista cristiano, o cantante cristiano, y que trabaja como artista, o cantante cristiano, tengo algo que decirle. Arrepiéntase. Vuélvase a Dios. Y deje eso. Y póngase a trabajar, porque en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cantar y alabar a Dios, no es un trabajo. Y el que tiene esto como un trabajo, y cobra, y acepta dinero por cantar, o alabar a Dios cuando muera perderá su alma. Y para todos esos hermanos que andan de iglesia en iglesia, cantando y predicando, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Eso no es bíblico. Porque a la iglesia no se le predica. Se le enseña. Y para eso cada iglesia tiene su maestro que es el pastor. Y para los hermanos que andan cantando de iglesia en iglesia, el que hace eso anda en desorden. Si usted quiere cantar, cante y alabe a Dios en su congregación. Y para los pastores que aceptan a esos hermanos, que andan como ovejas sin pastor, de iglesia en iglesia, vuélvanse a Dios. Para que puedan salvar sus almas. La iglesia de Dios tiene un orden. Y este orden está visible ante todos en la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios con sinceridad, buscando a Dios. De corazón, en espíritu y verdad. Y se dará cuenta de que lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. Porque está escrito en la misma palabra de Dios. Porque con las cosas de Dios, no se negocia, ni se juega. Así que, ya estás advertido. Yo soy Coltricalpius. Y por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita para que te lleguen todos los mensajes que estaremos subiendo. Para que sepas cómo hacer la voluntad de Dios, conforme a su voluntad que está en la palabra de Dios escrita. Y suscríbete y comenta para que YouTube recomiende estos vídeos a más personas. Eso es todo por ahora. Y que Dios guarde a su iglesia. Adiós.